Hola, antes que nada quiero agradecerles la oportunidad de estar aquí. Mi nombre es Claudia Puebla y soy investigadora en formación del Centro en Arte, Materia y Cultura de la Universidad de 3 de Febrero. En esta oportunidad les quiero presentar la ponencia relacionada con el ver, tocar y conocer de la investigación a la retórica en la metodología de Héctor Esquenón. Voy a comenzar con una cita que dice así: poca es la bibliografía que existe sobre Andahuaylas, tanto los orígenes del pueblo como los de la iglesia, apenas si son mencionados por historiadores y especialistas del arte peruano y extranjero. Cierro cita. Con estas palabras, el historiador argentino Héctor Esquenone, junto a los arquitectos e historiadores bolivianos José de Mesa y Teresa Gisbert, comenzaban su artículo para el número 15 de Anales, en 1962, órgano de difusión del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, dirigido por Mario Buschiaso, donde el propio Esquenone se desempeñaba como secretario. Bajo el título El Plateresco en el Perú, la iglesia de San Pedro de Andahuaylas, los autores establecían como hallazgo, al menos en el campo de lo artístico, aquello en lo que se iban a explayar en los párrafos siguientes. El objeto de estudio en aquella ocasión era, como bien reza el título, la iglesia de San Pedro del siglo XVI, ubicada en Andahuaylas, una pequeña ciudad de la provincia del mismo nombre, perteneciente al departamento de Apurímac, al sur del Perú. La novedad residía en que la iglesia en cuestión había sido una sorpresa también para los investigadores en medio de su trabajo, mejor dicho, de su trayecto desde Ayacucho y hacia Cusco, viaje realizado entre octubre y noviembre de 1959. La arquitectura de la iglesia del pueblo produjo un encanto tal que los planes establecidos se modificaron y Esquenone decidió quedarse levantando plantas y relevamientos arquitectónicos, mientras el matrimonio de Teresa Gisbert y José de Mesa continuaba su viaje a Cusco. A ellos luego les correspondería la investigación histórica y las comparaciones estilísticas del caso. El trabajo de Esquenone en Andahuaylas revela, como veremos, una metodología que lo caracterizó y destacó como un referente de la historiografía del arte de la época. Acciones, la de su trayectoria, que incluirían viajes por Argentina, el resto de América y Europa, con la finalidad de hacer efectiva y rigurosa la búsqueda de documentación fidedigna, la observación directa y la constatación personal de lo referente a la materialidad, las medidas y demás características de las obras. Mapas, planos, dibujos y fotografías fueron herramientas indispensables en su accionar como investigador, siendo utilizadas no solo como soporte visual, sino que se potenciaron como argumentos visuales capaces de transmitir los resultados de sus indagaciones en los distintos espacios académicos que lo tuvieron como protagonista. Como parte del material del archivo Esquenone, que alberga y custodia el Centro de Investigación en Arte, Materia y Cultura, dependiente del Instituto de Investigación de Arte y Cultura Dr. Norberto Grifa, de la UNTREF, de la Universidad de 3 de Febrero, una serie de escritos y dibujos realizados en fichas y cuadernos, además de fotografías, fueron creadas a partir de aquella inesperada estadía en Andahuaylas. Cotejando dicha documentación con el artículo finalmente escrito por Esquenone, el profesor es autor exclusivo del apartado Descripción de la Iglesia, nos encontramos con un trabajo que en todo momento busca destacar el contacto personal con el objeto de estudio y con la búsqueda de descripciones comprobables, meticulosas, medidas y con muy escasos adjetivos calificativos que denoten una opinión solo validada por la experiencia de campo. Ejemplos claros de esta metodología son los dibujos, croquis y planos de distintas partes de la iglesia presentes en el centro materia, como las imágenes que vemos a continuación.
donde la primera es el croquis publicado en el artículo y la segunda el dibujo a mano alzada de la planta del edificio con las mediciones de cada sector realizado por el profesor. En la parte de arriba a la derecha vemos también una fotografía del pequeño cuaderno que albergaba estas imágenes. La inclusión de la planta y su pormenorizada descripción dentro del escrito ya se inscriben por sí mismas en una historia del arte colonial americano que privilegiaba la documentación inédita, el estudio de campo y las reflexiones surgidas del ámbito académico universitario. Liberada así de los antiguos planteos ideológicos, esta etapa historiográfica que Ramón Gutiérrez denomina de consolidación y que ubica entre 1935 y 1971, produjo una nueva retórica en la materia, en donde la palabra hallazgo pretendió tener el peso y la especificidad de los grandes descubrimientos arqueológicos, sumando una visión local al marco global de cada objeto de estudio, lo que significaba incluir, como vimos, un análisis in situ de la obra, más todos aquellos datos documentales que se relacionaran con ella. El debate universitario y la creación de nuevas instituciones dedicadas al estudio del arte hispanoamericano, con las características expresadas en las líneas en los párrafos anteriores, estimularon miradas exentas de presupuestos formalistas que, en el segundo tercio del siglo XX, ampliaron las perspectivas del estudio de este arte. El ver y el tocar como parte de la metodología de Esquenone, que también ilustra el caso de Andahuaylas, lo convirtieron en uno de los principales exponentes de esta consolidación historiográfica, ya que además, por su formación, pudo aprovechar en sus investigaciones sus conocimientos en arquitectura, historia y dibujo. Esta última fue su primera formación. Tal disposición privilegiada le permitió cuestionar atribuciones, conceptos e incluso desarrollar hipótesis que luego fueron punta de ovillo para estudios posteriores. Ilustraciones como la presentada, más otros ejemplos de la iglesia de San Pedro, un croquis de la sacristía, un corte de las jambas y del entablamento de una de las entradas laterales de la iglesia, además del croquis que finalmente fue publicado en la portada, el croquis de la portada lateral, que vemos allí en el centro de la diapositiva, componen un contundente soporte material y personal de lo que explica la escritura, datos que al mismo tiempo nos hablan de un artífice de la historia que no se aventuró en plantear paralelismos sin antes evaluar muy bien las pertinencias. De esta forma, cualquier mención oral o escrita acerca de las características de las obras se ratifica frente a la imagen, dando poco lugar a los cuestionamientos recibidos antes y ahora por muchos historiadores que desarrollaban sus investigaciones con objetos observables a partir solo de ilustraciones de terceros, de fotografías o, por el contrario, de análisis y descripciones sin su referencia visual, es decir, sin un conocimiento de primera mano, situación a la que se sumaba la falta de cientificidad en la recopilación de datos. En este sentido, el arte colonial, ligado desde su gestación al hecho religioso, parecía prescindir hasta la primera mitad del siglo XX de indagaciones rigurosas. Su importancia parecía centrarse en una cuestión de fe, tal era la función asignada desde su creación. Sin embargo, a partir de los años 40, el interés por su estudio exigió abordajes cada vez más alejados de la interpretación simple y acrítica, cambio relacionado con el creciente interés que había adquirido América luego de cumplidos algunos centenarios de las independencias, de la creación en España de la Cátedra del Arte Hispano Colonial en la Universidad de Sevilla y de la Exposición Iberoamericana que tuvo lugar entre 1929 y 1930. Fue entonces de la mano de historiadores tanto americanos como europeos, obras arquitectónicas, escultóricas y pictóricas hispanoamericanas de dicho periodo fueron puestas bajo la lupa con estudios que no solo ocultaron los datos acerca de su creación, comitencia, iconografía y función, sino que abordaron estudios cada vez más minuciosos acerca de su materialidad. La producción de los historiadores, además, en muchos casos se nucleó en centros de investigación y difusión
como el Laboratorio de Arte de Sevilla, el Seminario de Arte Hispanoamericano en Madrid y los Institutos de Investigaciones Estéticas de Buenos Aires, Bogotá y México. De acuerdo con estas nuevas exigencias, el escrito descriptivo de San Pedro de Andahuaylas constituye un referente de este cambio, donde el historiador asume la presencia de un arte otro, estudiado desde lo visual y lo contextual, con referencias debidamente escrutadas. En su escrito, Esquenone no solo transmite lo que quiso comunicar en cuanto a lo estrictamente artístico, sino que en él, además, expone abiertamente las posibilidades de acceso a tal o cual sector, a tal o cual obra, de la misma manera que manifiesta las restricciones o imposibilidades, así como también las lamentaciones por las pérdidas o modificaciones sufridas por la arquitectura o las obras que la misma contiene, obras leídas como indicios solo visibles para quien puede interpretar datos visuales. Por otra parte, a la hora de plantear una valoración, el autor no se priva de las comparaciones, aunque éstas no manifiestan la existencia de un arte superior y uno inferior, sino que se trata de una apreciación cualitativa en paralelo de dos buenos ejemplos de lugares diferentes. Abro cita de Esquenone. Exteriormente, el edificio es una masa pétrea de sillares prolijamente labrados, un paralelepípedo recostado sobre uno de los lados de la plaza, sin otras salientes que los contrafuertes y las aludidas capillas, y sin manifestar la cabecera o chaval. 3 puertas, una a los pies y 2 laterales, permiten la comunicación interior. La principal ha recibido un tratamiento especial y de tal calidad que bien puede competir con las buenas construidas en México en esa misma época. En realidad, es en este aspecto donde radica el mayor interés de este edificio, que hasta hoy ha permanecido inédito. Cierro la cita de Esquenone. Párrafos más adelante se refiere a la desgraciada mutilación de 2 columnas a causa de la instalación de un altar barroco o los reemplazos toscos que el siglo XVIII aportó, como por ejemplo la tribuna del coro. Las descripciones tanto del exterior como del interior de la arquitectura son ordenadas, concretas, es decir, sin redundar en detalles o comentarios superfluos, y nos permite, como lectores, una especie de acompañamiento del recorrido. De la misma forma, hace explícita la falta de certezas en algunos puntos, y abro citas. Un detalle que no he podido comprobar es la existencia de huecos ocultos por los retablos barrocos de la Dolorosa y de la Candelaria, colocados entre el pilar del arco triunfal y las capillas, que hacen pensar en hornacinas destinadas a sepulturas, posiblemente de los espléndidos constructores del templo. Cierro cita de Esquenone. Los comentarios acerca de los mobiliarios, del mobiliario litúrgico, las pinturas y la imaginería son igualmente ricos. En ellos describe y destaca las piezas que considera dignas de mención, de la misma forma que refiere a las obras de factura desigual o aquellas que son faltas de jerarquía. Su párrafo final, antes de los escritos acerca del estilo de Mesa y Gisbert, expone directamente la importancia de las imágenes. Abro cita. Las ilustraciones que acompañan este estudio justifican no abundar en comentarios que, por minuciosos que fueran, no compensarían la clara comprensión que brinda una buena fotografía. A ellas remito al lector. Cierro cita. Con este cierre, el investigador no deja lugar a dudas acerca del lugar que ocupa para él la imagen. Más aún, el acceso a sus archivos nos ha permitido considerar cuánto más relevantes eran para él a lo largo de todo el proceso de investigación. No se trataba solo de verlas en su emplazamiento original, sino que exigían un análisis minucioso de su materialidad y de las modificaciones e intervenciones sufridas a lo largo del tiempo. Estudios que además incluían, en algunos casos, el acceso a lugares difíciles o restringidos, a los que llegaba por audacia, contactos, por su condición de diácono o por el encantamiento que podía producir en un interlocutor al exponer sus conocimientos en la materia. Una fotografía de aquel viaje lo muestra subido al retablo, casi confundido entre las piezas de imaginería, mientras que otras imágenes revelan el trabajo en proceso del historiador como si se tratara de registrar el backstage de la investigación, como en el caso de la preparación para la foto de la imagen de la Virgen de Loreto, nombrada de esta forma por la gran devoción que existe entre los pobladores hacia esta imagen, y que Esquenone
interpretó como virgen en el misterio de la Inmaculada Concepción, que gracias a sus indagaciones, él adhiere a este nuevo nombramiento, ¿no? Como Virgen de la Inmaculada Concepción. Por otra parte, la metodología practicada en Andahuaylas por Esquenone conecta con procedimientos cuidados desde su proyección, aunque se tratara de un estudio sorpresivo, como en el caso que nos ocupa. Sus análisis morfológicos, compositivos, iconográficos y materiales de las obras tratan de desentrañar cómo dichos recursos visuales sirvieron para consolidar el estudio del arte colonial sudamericano bajo el marco científico académico, eliminando prejuicios y o valoraciones que respondían a un pretendido marco europeo. Procedimientos tales que nos permiten pensar en un ejercicio temprano por parte del investigador argentino de estudios de repertorios visuales del estilo, entendidos como aquellos que tienen como objeto de análisis la historia visual de las formas, en este caso, los desarrollos de las portadas del siglo XVI en Europa y América, de los que hace Esquenone un recuento sintético en el mismo artículo, al citar ejemplos peninsulares y americanos, Esquenone y Mesa y Kister, ¿no? Interpretando a su vez como visual aquel desarrollo mental a través del cual se procesan conceptos o significados de lo que se percibe por medio del sentido de la vista, pero también de las formas en la cultura, aquello que Miqueval entiende como un concepto susceptible de ser resignificado, resituándolo problemáticamente entre lo global y lo local, manteniendo la especificidad de ambos mundos. Algo que debería entenderse como discursos y prácticas impuestas de manera hegemónica, tanto como lugares de resistencia, donde pueden quebrarse o desplazarse los códigos dominantes comunes. El tratamiento de las imágenes por parte de Esquenone, en realidad de las arquitecturas y piezas de arte colonial y de sus imágenes, si bien no fue exclusivo de este historiador, se produjo en un momento en el que todavía se subestimaba la estricta investigación documental. Por un lado, cierto aire romántico nacionalista tenía las consideraciones hacia este arte, mientras que, en la vereda opuesta, se lo tenía por notoriamente inferior, medido con parámetros europeos. De ahí que el accionar de un investigador decidido a tener todo un soporte documental, científico, del arte de un pueblo peruano cuasi desconocido por la historia del arte, puede sonar aún hoy como adelantado si además lo emparentamos con el giro icónico que en el último lustro definió Kid Moxie al trabajar la imagen como presencia a partir de una reivindicación para que, abro cita, tomemos nota de lo que los objetos dicen antes de tratar de forzarlos en determinados patrones de significado. Cierro cita de Moxie. En el resistirse a ser forzados de Moxie o en la resistencia que quiebra o desplaza los códigos dominantes de Val, a lo que podríamos agregar la reflexión de Sletana Alpers, quien analiza las imágenes holandesas del siglo XVII, entendiéndolas como una retórica de resistencia al discurso dominante italiano del Renacimiento. En todos estos ejemplos me permito encontrar un antecedente local en la figura de Esquenone. Su mirada frente al arte hispanoamericano, reflejado aquí en su metodología y ejemplificada en uno de sus muchos casos, al despojarse de una retórica para plantear otra, quizás a manera de resistencia, parece compartir el interés de Alpers no en, abro cita, multiplicar las patrioterías ni erigir y mantener nuevas fronteras, sino llamar la atención sobre la naturaleza heterogénea del arte. Cierro cita. Muchas gracias.